Le doy la bienvenida. Hoy es 29 de mayo, miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Podemos en el día de hoy celebrar la feria correspondiente a la liturgia o suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Pablo VI Papa. San Pablo VI Papa, conocido con el nombre de Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, nace el 26 de septiembre de 1897 en Concesio, Brescia, Italia. Sus padres Giorgio Montini y Giuditta Alghisi. Giovanni Battista Montini nació en una familia profundamente católica. Su padre Giorgio Montini fue un abogado y periodista que también se desempeñó como miembro del Parlamento italiano. Su madre Giuditta Alghisi era una mujer de gran fe y devoción. Giovanni Battista mostró desde joven una inclinación hacia la vida religiosa y académica, ingresando al seminario menor a una edad temprana. Montini fue ordenado el 29 de mayo de 1920. Su inteligencia y habilidades administrativas lo llevaron rápidamente a desempeñar roles importantes dentro de la curia romana. Trabajó en la Secretaría de Estado del Vaticano bajo los papas Pío XI y Pío XII y fue nombrado subsecretario del Estado en 1937. En 1954, Montini fue nombrado arzobispo de Milán, donde se destacó por su enfoque pastoral y su preocupación por los trabajadores y los pobres. Su labor en Milán le ganó un gran respeto tanto dentro como fuera de la Iglesia. El 21 de junio de 1963, Montini fue elegido papa tomando el nombre de Pablo VI. Su papado estuvo marcado por importantes eventos y reformas. Entre ellas tenemos la continuación del Concilio Vaticano II. Pablo VI presidió la conclusión del Concilio Vaticano II iniciado por su predecesor, el Papa Juan XXIII. Implementó muchas de las reformas y recomendaciones del concilio que buscaban modernizar la Iglesia y acercarla más al mundo contemporáneo. Encíclicas y documentos importantes. Entre sus encíclicas más notables se encuentran Populorum Progressio de 1967, que trata sobre el desarrollo de los pueblos y la justicia social. Su otra encíclica Humanae Vitae de 1968, que aborda la regulación de la natalidad y reitera la enseñanza de la Iglesia sobre la contracepción. Viajes papales. Fue el primer papa en realizar viajes internacionales visitando continentes como Asia, África y América, lo que le permitió fortalecer los lazos de la Iglesia con diversas culturas y promover el diálogo interreligioso. Pablo VI murió el 6 de agosto de 1978 en Castel Gandolfo. Su muerte marcó el fin de un papado significativo que dejó una profunda huella en la Iglesia Católica. El proceso de canonización de Pablo VI comenzó en 1993, cuando fue declarado siervo de Dios. Fue beatificado por el Papa Francisco el 19 de octubre de 2014 y canonizado el 14 de octubre de 2018. La canonización reconoció los milagros atribuidos a su intercesión, destacando su santidad y su contribución a la Iglesia. Por eso, hoy, 29 de mayo, pidamos a San Pablo VI para que nos ayude a ser verdaderos instrumentos de paz y justicia en nuestro mundo, guiados por un ejemplo de humanidad, servicio y dedicación a la misión de la Iglesia. Que su legado inspire nuestras acciones y fortalezca nuestra fe. Amén.
le invito a disponer su oído, la mente, el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para este día. Te proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 10, versículos desde el 32 hasta el 45. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelanta a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús le dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículos del 18 al 25. La primera carta de Pedro, también conocida como Primera de Pedro, fue escrita en un periodo de creciente persecución contra los cristianos en el Imperio Romano, alrededor de los años 60-64 después de Cristo. La carta está dirigida a las comunidades cristianas dispersas en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, quienes enfrentaban hostilidad y sufrimiento por su fe. El apóstol Pedro, uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, ofrece consuelo y exhortación a los creyentes, recordándoles su identidad en Cristo y la esperanza de la salvación eterna. Profundicemos en cada uno de los versículos que hemos proclamado en el día de hoy de la primera carta de Pedro. Versículos del 18 al 19. Podríamos titular como el centro de estos dos versículos el rescate y la redención, con un título bien interesante: redimidos con sangre preciosa. La palabra griega litró
Traducida como redimir o rescatar, implica el pago de un precio para liberar a alguien de la esclavitud. Pedro contrasta los bienes perecederos como el oro y la plata con la sangre preciosa de Cristo, que es sin defecto y sin mancha, como un cordero sacrificial. Esto resalta el valor infinito del sacrificio de Jesús, superando cualquier cosa material. Versículos del 20 al 21. Les invito a hacer lectura de estos versículos que vamos enumerando para poder comprender de mejor manera lo que aquí explicamos. Estos dos versículos encierran predestinación y manifestación. Predestinado antes de la creación del mundo. Pedro subraya que Cristo fue predestinado para ser el Redentor antes de la creación del mundo. La palabra griega proginosko significa conocer de antemano o predestinar. Esto muestra la soberanía de Dios y su plan eterno para la redención humana. En estos dos mismos versículos 20 y 21 encontramos un tema importante: fe y esperanza en Dios. A través de la resurrección y glorificación de Cristo, los creyentes son llamados a poner su fe y esperanza en Dios, quien cumple sus promesas. Versículos del 22 hasta el 23. Se centra en estos dos versículos dos temas importantes: amor fraternal y nueva vida. Hablemos de la primera, amor fraterno no fingido. La purificación del alma mediante la obediencia a la verdad, que es el Evangelio, lleva a un amor sincero entre los hermanos en la fe. El término griego que utiliza el autor sagrado es Filadelfia, que refiere al amor fraternal y destaca la importancia de las relaciones genuinas y puras entre los cristianos. La raíz del verbo philein, amar, y también encontramos ahí la palabra philos, amante del amigo, y la palabra adelphos, hermano. Se refiere al amor fraternal y destaca la importancia de las relaciones genuinas y puras entre los cristianos. El siguiente tema es nacido de nuevo. Los creyentes han nacido de nuevo no de una semilla corruptible, sino de la palabra viva y permanente de Dios. La palabra griega anagenao significa nacer de nuevo y enfatiza la transformación racional que ocurre en la vida del creyente por medio del Evangelio. Versículos del 24 hasta el 25. Un tema importante, central, la permanencia de la palabra de Dios. Pedro cita en su carta al profeta Isaías en el capítulo 40, versículos del 6 al 8, para contrastar la transitoriedad de la vida humana con la eternidad de la palabra de Dios. Este pasaje subraya que, aunque la vida terrenal es efímera, la palabra de Dios permanece para siempre, ofreciendo una esperanza eterna a los creyentes. En el contexto contemporáneo, la carta que hemos leído hoy, el trozo de la carta de la primera carta de San Pedro, nos invita a reflexionar sobre el valor incomparable del sacrificio de Cristo y la transformación que este sacrificio produce en nuestras vidas. En un mundo donde muchas cosas son temporales y perecederas, la carta nos recuerda la permanencia y confiabilidad de la palabra de Dios. La llamada al amor fraternal sincero y la obediencia a la verdad son igualmente relevantes hoy, invitando a las comunidades cristianas a vivir en unidad y pureza. San Agustín de Hipona reflexionó profundamente sobre la naturaleza de la redención y el amor fraternal. En sus escritos, subraya que el amor es el distintivo del cristiano y que este amor debe ser sincero y puro, reflejando el amor de Cristo. Él decía: ama y haz lo que quieras, destacando que el verdadero amor a Dios y al prójimo es el fundamento de toda acción correcta.
¿Qué podemos concluir del trozo que hemos leído de la primera carta de San Pedro en el capítulo 1 y versículos desde el 18 hasta el 25? Este texto ofrece una rica meditación sobre el valor del sacrificio de Cristo, la transformación del creyente y la importancia de la palabra eterna de Dios. Este pasaje nos desafía a vivir una vida de amor sincero y obediencia a la verdad, confiando en la esperanza que tenemos en Dios, quien ha planeado nuestra redención desde el principio y nos llama a una vida nueva en Cristo. A esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo le respondemos con el Salmo 147, y acompañando cada uno de los párrafos de este salmo, vamos a unir el corazón diciendo: glorifica al Señor Jerusalén. El Salmo 147 es parte de los salmos conocidos como los salmos aleluyáticos, que se caracterizan por comenzar y terminar con la palabra aleluya, que significa alabado sea Yahvé. Este salmo es una invitación a toda la creación, desde los cielos hasta la tierra, a alabar al Señor. El salmista convoca a todos los elementos de la creación, incluidas las criaturas celestiales y terrestres, a unirse a un coro de alabanza a Dios el Creador. La motivación detrás de este salmo es reconocer y proclamar la grandeza y la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Analicemos cada uno de los párrafos en que está conformado el salmo de hoy. Versículos del 12 hasta el 13. Reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también doncellas, los ancianos junto con los niños. Estos versículos llaman a toda la humanidad, independientemente de su estatus o edad, a alabar al Señor. La inclusión de reyes, príncipes, jóvenes, doncellas, ancianos y niños subraya la universalidad de la alabanza a Dios. Nadie está exento de este deber y privilegio. Cuando el salmista invita a los reyes de la tierra y a todos los pueblos, indica que tanto los poderosos como los comunes deben alabar a Dios. Cuando el salmista invita a los príncipes y a los jueces, aquellos en posiciones de autoridad y justicia también están llamados a alabar a Dios. Y por último, cuando nombra jóvenes y doncellas, ancianos y niños, representa a todos los grupos etarios, destacando que la alabanza es una actividad que involucra a toda la comunidad. Versículos del 14 hasta el 15. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su majestad está sobre el cielo y la tierra. Él ha exaltado la fuerza de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya. Aquí el salmista da razones para la alabanza. El nombre del Señor es excelso y su majestad está sobre el cielo y la tierra. Además se menciona que Dios ha exaltado la fuerza de su pueblo, refiriéndose a Israel. El autor sagrado en estos dos versículos dice: el nombre del Señor es excelso, y utiliza la palabra hebrea para nombre Shem. El nombre de Dios representa su carácter y su presencia. La palabra hebrea para nombre Shem implica autoridad y renombre. Cuando se tiene nombre, se tiene autoridad y también dignidad. También el autor sagrado ha hablado de majestad sobre el cielo y la tierra. Esto sugiere la omnipresencia y soberanía de Dios. Además, dice el autor, exaltando la fuerza de su pueblo. Esto puede referirse a la protección y el favor divino sobre Israel, destacando la relación especial entre Dios y su pueblo. Versículos del 19 hasta el 20.
Y alabado sea el nombre del Señor, desde el nacimiento del sol hasta el ocaso, pues grande es el Señor en toda la tierra, y su nombre es digno de alabanza. Aleluya. Estos versículos reafirman la grandeza y la dignidad de alabanza del Señor desde el amanecer hasta el ocaso, y reconocen su grandeza en toda la tierra. Dice el salmista: desde el nacimiento del sol hasta el ocaso. Esto implica la constancia de la alabanza a Dios, que debe ser continua y global. Utiliza además la palabra grande, gadol en hebreo. Grande es el Señor de toda la tierra, subrayando la universalidad del dominio y la grandeza de Dios. Gadol en hebreo, grande, describe la magnificencia y la omnipotencia de Dios. Más adelante el salmista dice: el nombre de Dios es digno de alabanza. Reitera la santidad y la gloria del nombre de Dios, invitando a una alabanza perpetua. Además, cuando el salmista utiliza aleluya, alabado sea Yahvé, es una exclamación de alabanza que enmarca este salmo, e invitando: su nombre es digno de alabanza, dice el salmista. Utiliza la palabra tejilah, que es alabanza, de donde se nombran también los 150 salmos del Salterio, que es Tehilim. Refleja la respuesta adecuada del pueblo hacia la grandeza de Dios. El Salmo 147 sigue siendo relevante hoy al recordarnos la importancia de la alabanza a Dios como un acto colectivo que abarca a toda la creación. En tiempos de dificultades y divisiones, este salmo nos invita a unirnos en la adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios, trascendiendo nuestras diferencias sociales, políticas y generacionales. La universalidad de la alabanza también nos desafía a reconocer la obra de Dios en todas las áreas de nuestra vida y en todo el mundo. Al igual que en los tiempos antiguos, hoy estamos llamados a proclamar la gloria de Dios y su presencia continua en nuestra vida diaria, desde el amanecer hasta el ocaso. ¿Qué podemos concluir del Salmo 147? Que es una poderosa convocatoria a la alabanza universal y nos recuerda que toda la creación está invitada a reconocer la grandeza de Dios y a proclamar su gloria. Este salmo nos une como comunidad de creyentes en una adoración constante y global, recordándonos nuestra dependencia y gratitud hacia el Creador. La propuesta del Evangelio. El relato del día de hoy del evangelista San Marcos en su capítulo 10. Este relato, después del acontecimiento con los discípulos y cerrando el capítulo 10 para dar paso al ministerio ya en Jerusalén, hoy proclamando el Evangelio de San Marcos en su capítulo 10, versículos del 32 al 45, quiere el autor sagrado mostrar que aún los discípulos no están preparados para la realización final del proyecto de Jesús en la tierra. Se encuentran en la tierra más antigua del mundo. Habla el autor de un personaje, Bar, hijo de, en arameo, y propone en griego Timeo, que traduce honor. Un hijo de honor pide limosna en la orilla del camino. Son los marginados los que pueden llegar al camino, con mayúscula. El camino con mayúscula es Jesús. Pero en este caso el hombre está en la orilla, porque se avecinan las fiestas en Jerusalén y son muchos los peregrinos que por el camino van. Tras la vergüenza de sufrir esta necesidad, sin embargo lanza títulos de honor a quien puede dar, a quien puede sanarlo. Le dice: Hijo de David, Jesús. A pesar de que lo quisieron callar, él insistió:
Importante para él la impertinencia. Es su única oportunidad para alcanzar la liberación de su obstrucción. Jesús llega al punto: llamadlo. Por ser ciego no tenía quien lo ayudara y enseña a los suyos que hay que apoyar al marginado. En lugar de cuidar sus propios intereses, deben preocuparse por quienes no pueden solos. El hombre estaba al borde del camino y al llamarlo lo pone en el centro de atención de todos. El ciego deja de lado o suelta la capa, su instrumento de trabajo, pues sobre la capa le lanzan monedas. El Rey de Reyes le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Aquí está el amor de los amores queriéndole devolver al deshonroso hombre la dignidad que le corresponde. Responde con otro título honorífico que se daba a los maestros de Israel. En el original dice Raboní. Son 3 los títulos que se les daba a los maestros: Rab, Rabí y Rabán. El segundo era más honorífico que el primero, y el tercero más que el segundo, y traduce mi maestro. Luego el ciego exaltó grandemente al Señor. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra solo en 2 ocasiones: esta y cuando María Magdalena se encuentra con él resucitado frente a la tumba. Rabuní, le responde el ciego, que pueda ver. Quiere ver para poder seguir al maestro, dejar de depender de las limosnas de la gente para depender ahora de Dios. Una muy larga y buena enseñanza la liturgia de este miércoles. Disfrútenla. Profundicemos más en el tema. El Evangelio según San Marcos es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento y se cree que fue el primero en ser escrito alrededor del año 70 después de Cristo y posterior a esta fecha. Marcos escribió este evangelio para la audiencia cristiana en Roma, en un tiempo de persecución bajo el emperador Nerón. Su narrativa es concisa y dinámica, centrada en la acción y los milagros de Jesús, presentándolo como el Hijo de Dios y el siervo sufriente. En este pasaje, Jesús y sus discípulos están en camino a Jerusalén. Jesús, consciente de su destino, por tercera vez predice su pasión y resurrección, lo que está narrado en los versículos desde el 32 hasta el 34. En este contexto, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, hacen una solicitud ambiciosa de sentarse a su derecha e izquierda en su gloria, lo que encontramos en los versículos del 35 hasta el 37. Jesús les responde enseñando sobre el verdadero liderazgo y la grandeza en el reino de Dios, enfatizando el servicio y el sacrificio que está consignado en los versículos desde el 38 hasta el 45. Profundicemos esta división que hemos hecho en los versículos desde el 32 hasta el 34. En estos versículos Jesús predice nuevamente su pasión con detalles específicos. Esta es la tercera vez que habla de su sufrimiento, muerte y resurrección, lo cual subraya la certeza de estos eventos. La descripción de los discípulos como asombrados y temerosos refleja su incomprensión y la gravedad del momento. Miremos ahora los versículos desde el 35 hasta el 37. Santiago y Juan, con su solicitud, muestran una comprensión errónea del reino de Dios, esperando puestos de honor y poder. Este pedido revela su ambición y falta de entendimiento del verdadero significado del discipulado. Miremos los versículos desde el 38 hasta el 40. Jesús responde a los hermanos preguntando si pueden beber el cáliz que él va a beber o ser bautizados con el bautismo con el que él será bautizado. Estas imágenes, cáliz y bautismo, simbolizan el sufrimiento y la muerte que Jesús enfrentará. Santiago y Juan afirman que sí,
aunque no comprenden completamente el costo de su respuesta. Miremos los versículos del 41 al 45. Mientras tanto, los otros 10 discípulos se indignan al escuchar la solicitud de Santiago y Juan, lo que lleva a Jesús a enseñarles sobre la verdadera grandeza de su reino. Jesús contrasta el liderazgo del mundo basado en el poder y la dominación con el liderazgo de su reino, caracterizado por el servicio y la humildad. Jesús se presenta como el ejemplo supremo, el Hijo del Hombre que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre Mateo, menciona la necesidad de seguir el ejemplo de humildad y servicio de Jesús, destacando que la ambición por el poder y la gloria es contraria al espíritu del Evangelio. Hoy en día, este pasaje que se ha proclamado desafía a todos los cristianos a reconsiderar sus conceptos de liderazgo y grandeza. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por el poder y la influencia, Jesús nos llama a un camino diferente, donde el servicio y el sacrificio son las marcas de la verdadera grandeza. Líderes religiosos y laicos deben reflejar este modelo de servicio en sus comunidades y acciones continuas, las acciones de todos los días. ¿Qué podemos concluir del texto que hemos proclamado hoy del evangelista San Marcos en el capítulo 10, versículos desde el 32 hasta el 45? Bueno, este relato nos ofrece una profunda lección sobre la naturaleza del liderazgo cristiano a través de la predicción de su pasión, la enseñanza sobre el servicio y su ejemplo de sacrificio, y Jesús define lo que significa ser grande en el reino de Dios. Este pasaje sigue siendo una guía esencial para todos los creyentes, llamándolos a vivir con humildad y dedicación al servicio de los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. Hemos llegado al final de nuestra reflexión del día de hoy. Los invito a reflexionar sobre todo lo dicho, a trabajar por el reino, con un liderazgo que brote desde el corazón del Señor. Supliquémosle al Señor que derrame su bendición abundante sobre todos nosotros, los que hemos escuchado este compartir. Si algo les ha llamado la atención, les invito al podcast o al video darle manito arriba. No sé si tú ya te has inscrito en este canal. Te invito a hacerlo si aún no lo has hecho, y por supuesto que compartir es evangelizar. Si compartes este podcast, este audio, este video, estás contribuyendo en la evangelización. Feliz día, Dios nos siga bendiciendo.